El gobierno de Siria afronta un proceso de aislamiento luego de 8 meses de protestas y represión. Para el presidente sirio Bashar al-Assad, el reloj parece estar corriendo a mayor velocidad que nunca en lo que va de los 8 meses de revueltas populares, represión gubernamental e injerencia más o menos encubierta de varios países con intereses en la región. Según las estimaciones de las Naciones Unidas, los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales y militares del gobierno habrían causado al menos 3.500 muertos desde el inicio de las protestas. El problema más crítico para Assad es, sin embargo, el creciente aislamiento regional que afronta. Estados Unidos e Israel están en la categoría de enemigos de Damasco y su relación con la Unión Europea está en crisis desde antes del comienzo de la revuelta. Le régime s'entête. De nouvelles violences ont eu lieu en Syrie, ce qui m'a amené à fermer nos agences consulaires d'Alep et de Latakia, nos instituts culturels et à rappeler notre ambassadeur à Paris. Francia, por ejemplo, un país que históricamente ha mantenido un vínculo con Siria, está en conversaciones con los opositores de Assad para encontrarle un eventual reemplazo. Pero ahora son también los 22 miembros de la Liga Árabe los que tomaron la decisión de suspender formalmente a Siria y la emplazaron a responder a un plan de paz diseñado en la organización árabe que en realidad está pensado teniendo como horizonte inevitable la salida de Assad del gobierno, poniendo fin a una dinastía que gobernó el país durante 4 décadas y el remapeo de la escena política siria. المقصود هنا بالتدخل الخارجي ليس ما يقوم به السوريون، المقصود به تدخل جهات أجنبية. هذا هو المقصود، الهدف وهو موجود في كل القرارات تجنب خطر التدخل الخارجي. لكن لا نتحدث إطلاقا على موضوع الأسلحة، هذا موضوع يخرج عن إطار الجماعة. No es menor en la decisión de la Liga Árabe de darle la espalda a Siria las tensiones transversales que atraviesan al mundo árabe a partir de la disputa entre sunitas y chiitas que se recrea en cada país islámico de diversas maneras, siempre dependiendo de quiénes tienen el poder en cada caso. En Siria, la dinastía de los Assad pertenece a la minoría alawita que forman parte del Islam chiita y deben enfrentar dentro del grupo de los países árabes el peso de Arabia Saudita, que no solo es sunita, sino aliado clave de Estados Unidos y tiene un enorme interés en la posibilidad de que un gobierno de corte sunita llegue al poder en Damasco. Un cambio de esta magnitud en Siria proyectará ondas expansivas con efectos en todo Medio Oriente. Su real dimensión, sin embargo, no puede preverse hasta tanto no se sepa quiénes serán los interlocutores dentro del heterodoxo conglomerado de la oposición que, como en el caso de Libia, alberga a islamistas, dirigentes de izquierda soterrados durante décadas por los Assad, dirigentes sociales, ciudadanos comunes y también representantes de facto de potencias occidentales deseosos de complacerlas. El gobierno no ha dejado de acusar a Estados Unidos e Israel de involucrarse de manera directa en la situación interna siria, fomentando las protestas y apoyando de diversas maneras a los grupos que se le oponen. Los recientes ataques armados contra bases militares y de inteligencia del ejército cercanas a Damasco corroboran esta posibilidad. Varios analistas occidentales estiman, en efecto, que esos argumentos podrían ser creíbles, lo cual no impide que al mismo tiempo haya una genuina rebelión popular contra la dinastía Assad y el partido Baath. Es en este contexto que algunos sectores minoritarios de las Fuerzas Armadas sirias habrían defeccionado y podrían estar recibiendo apoyo externo, lo que sienta las bases para un escenario muy similar al de Libia, abriendo el espacio a una intervención militar a través de la OTAN, con eventual apoyo de algunos países árabes. Por otra parte, de los países musulmanes, Turquía se ha convertido en el crítico más tenaz del gobierno sirio. Las relaciones entre ambos países han sido conflictivas en muchos momentos de su historia, y aunque hubo acercamientos, la enorme oleada de refugiados sirios que huían de la represión gubernamental e inundó a Turquía a través de la extensa frontera común, puso a Ankara en alerta. Esa alerta se transformó en abierta hostilidad hacia lo que el primer ministro turco calificó como una dictadura. Mazlumun kanı üzerine gelecek inşa edilmez. Aksi takdirde tarih bu tür liderleri kanla beslenen liderler olarak anar.
Ve Esed, sen de şu anda o sayfayı açmaya doğru gidiyorsun. Zira mazlumların ahını alanlar bunun bedelini er ya da geç öderler. Halkının ve uluslararası toplumun beklentilerine karşılık vermesi artık kimse tarafından da beklenmiyor. Çünkü sürekli bir aldatmacanın içinde olmuştur. Suriye yönetimi bıçak sırtı gibi ince ve tehlikeli bir çizgi üzerindedir. Dönüşü olmayan yola girmemeleri, ucu uçurum olan bir yoldan bir an evvel dönmeleri hepimizin arzusudur. El único aliado regional de importancia con el que todavía cuenta Damasco es, por supuesto, Irán. Esta alianza proporciona a los iraníes una superficie de contacto con el Hezbollah libanés, lo que proyecta la influencia de Teherán hasta las propias fronteras con Israel. Irán ha tomado con respecto a la represión gubernamental de las revueltas en Siria una posición ambigua, intentando no dañar a su aliado. Recomendó a Assad dialogar con la oposición y escuchar sus reclamos y no confiar únicamente en el uso de la fuerza para contener las protestas. Pero se opone frontalmente a toda injerencia, sea occidental o árabe. Rusia y China también observan el tablero. A ambas potencias podría considerárselas aliadas de Damasco, a quienes la caída de Assad les preocupa porque perderían así algo de influencia en Medio Oriente. Bashar al-Assad parece encontrarse en un callejón sin salida y todas las esperanzas de apertura que en algún momento tuvo la sociedad siria con su llegada al poder se han evaporado. Pero Assad no es el único poder fáctico dentro de Siria. El partido Baath y las Fuerzas Armadas serán determinantes en el rumbo que tome el país. Es que en el complejo ajedrez de Medio Oriente, con las fuerzas incontrolables que se han desatado desde el inicio de la primavera árabe, todos los actores están obligados a entender que el monopolio de la violencia ya no alcanza para sostener el statu quo que rigió hasta hace muy poco y que solo sirvió para favorecer a las potencias que aspiran a controlar la región para quedarse con sus recursos. Qué compleja la situación en Siria, porque nosotros estuvimos viendo este año las revueltas en todos los países árabes, las revueltas que tuvieron éxito rápidamente Túnez y Egipto, lo complejo de la situación en Libia con la intervención extranjera de la OTAN, pero me parece que Siria es mucho más complicado, porque en Libia uno tenía las dos principales ciudades a 1000 kilómetros de distancia, todo desierto. Siria es un país pequeño, hay muchas ciudades, no hay un territorio liberado, la oposición no tiene el control de una ciudad, o sea, un bombardeo aéreo mataría a muchísima gente. Y la otra cuestión que me parece que también marca una gran diferencia, Telma, es que Gaddafi estaba muy aislado, pero Assad no. Assad está empezando a estarlo, sí, pero ¿no? tiene todavía una muy buena relación con Irán, tiene una relación con el Hezbollah libanés, en el Líbano hay una gran división respecto de Siria. China y Rusia tampoco. China y Rusia tampoco. No han tomado una posición, digamos, como han hecho en el caso de Libia, que bueno, se abstuvieron, Se abstuvieron, se lavan la mano, por ahora no. Y además hay otra cuestión, que Siria todavía levanta la bandera nacionalista. Y lo que está diciendo el gobierno es cualquier intervención extranjera sirva a los intereses de nuestros enemigos, Estados Unidos e Israel, porque hay que recordar que Israel ocupa territorio sirio. Claro, entonces hay un argumento claro, hay un argumento nacionalista muy fuerte que Libia no tenía, pero esto es real, Israel ocupa territorio sirio. Pero también es verdad que es un gobierno muy contradictorio que puede plantear el tema del nacionalismo árabe, pero en el 91... se alió a Estados Unidos para atacar a Irak y yendo un poquito más atrás, ningún palestino olvida que en 1976 invadieron el Líbano para destruir a la izquierda libanesa y a los palestinos, evitar que tomaran el poder y permitir que la derecha reaccionaria cristiana tomara el poder. Entonces eso los palestinos también lo saben. Son contradicciones de estos gobiernos. A diferencia de Libia, tampoco está claro, por ejemplo, cuál es el motivo
digamos, cuál es el motivo de, en el caso de, digamos, de la intervención extranjera que plantea un poco el informe. De hecho, el embajador norteamericano que se llama Robert Ford, ahora no está, ahora está en Estados Unidos, pero tuvo una actividad muy fuerte en aquellos lugares donde había disidentes. De hecho, tuvo problemas con el gobierno. También, sí. Y el francés también. Hubo esto que comentábamos sobre este famoso, se llama Ejército Libre Sirio, dicen algunos, estos grupos de soldados o militares que se habrían ido del ejército oficial y formado esta especie de ejército guerrillero o algo por el estilo, que tomó un centro de la Fuerza Aérea, un centro de inteligencia de la Fuerza Aérea. La verdad que sin ayuda extranjera esto es bastante difícil de pensar. La pregunta es por qué, digamos, en el caso de Libia uno puede decir, bueno, además de su posición geoestratégica tenía el famoso recurso del petróleo. En el caso de Siria me parece que, creo, apunta a ser el talón de Aquiles de Irán, es decir, totalmente de acuerdo. Una vez está como Irán está haciendo un trabajo de zapa, digamos, una vez que debilitado Siria, por ejemplo, el caso de Siria, Irán sin duda es muchísimo más vulnerable a cualquier tipo, digamos, de presión, ocupación o invasión de extranjera. Yo coincido con vos, además está el otro elemento, que Siria reclama el territorio del Golán que Israel ocupa desde 1967, y para cualquier negociación de un acuerdo de paz, Siria continúa reclamando eso. Entonces, si no está este gobierno y hay un gobierno que tiene una afinidad con los europeos o con los norteamericanos, seguramente bajarían esa demanda. ¿Seguro? O la dejarían más guardada. También es verdad que el gobierno sirio, más allá del reclamo, mucho no hace respecto a ese tema. Tampoco tiene gran margen de maniobra, porque Israel tiene un ejército muy poderoso. Ahora, lo que es muy impresionante es la transformación en este año, en 2011, de esta zona del mundo, sí, ¿no? ¿quién lo hubiera pensado? Vos hablabas de las rebeliones exitosas. Hoy hubo los viernes, como siempre, viernes, digamos, un día sagrado, hubo una manifestación muy importante en la Plaza Tahrir, en el Cairo. Sí. Y creo que en Alejandría también, porque bueno, finalmente no se modifica la situación, no se modifica el statu quo, el ejército, que es el mismo ejército de Hosni Mubarak, no es otro ejército, sigue en el poder sin moverse. Entonces hoy hubo otra vez una importante manifestación masiva, pidiendo cambios, ¿no? Sí, pero además porque el ejército quiere quedarse, quiere manejar la Constitución para tener un poder paralelo que esté por sobre la Constitución para que no los puedan tocar. Y eso implica, entre otras cosas, mucho dinero. Exactamente.